Relacionar ventas e historia médica en Ofimedic 7. En este vídeo vamos a intentar explicarles cómo pueden optimizar el proceso de gestión de actos a facturar y la historia médica, dado que por regla general son dos procesos independientes, pero existe la posibilidad de que puedan vincularlos. El principal problema puede suceder cuando reservamos una cita a un paciente y en esta cita del paciente nosotros tengamos predeterminados una serie de actos médicos que nosotros queremos facturarle en función de la cita, pero no siempre la cita estará vinculada a un acto médico real. Es decir, en el caso 1 nos podemos encontrar que un paciente nos llama, pues por ejemplo, porque imaginemos que somos dermatólogos y el paciente reserva una cita. No sabemos exactamente lo que le vamos a facturar porque no sabemos el tratamiento que le vamos a realizar, con lo cual puede ser que esa visita médica, que el paciente venga a la consulta, esté implicada, pues por ejemplo, esté supeditada a un presupuesto o a una serie de acciones que hará el médico y que van a implicar un precio. En este caso no existe un vínculo entre la reserva de la cita y el acto médico que se le puede generar. Pero puede que sí. Podríamos, por ejemplo, determinar que cada vez que el paciente venga a hacerse una consulta determinada, nosotros por defecto le carguemos un acto médico y luego posteriormente, cuando el paciente se presente en consulta y el médico, en función de lo que haga, añadirá más actos médicos o incluso podrá eliminar, si quiere, el acto médico que había predefinido. Es decir, lo que pretendemos aquí un poco es ayudarles a cómo pueden predefinir qué actos médicos van a facturar al paciente cada vez que éste venga, en función de su reserva de su cita. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros damos de alta a un paciente en la agenda, imaginemos aquí un paciente cualquiera, yo tengo aquí un paciente llamado Mariana Rodríguez, bien, y yo le he dado a este paciente una visita de tipo evolución. Cuando a mí me ha llamado, lo puedo llamar evolución o lo puedo llamar de cualquier forma. Cuando a mí el paciente me llama por teléfono, me puede decir, oye, quiero una primera consulta. Bien, pues yo puedo determinar una primera consulta, pero no sabemos posiblemente lo que el paciente se va a hacer. En otras especialidades médicas puede ser que sí que exista, por ejemplo, si estamos trabajando con medicina estética y el paciente nos dice que quiere hacerse un Botox, por ejemplo, pues podemos reservar la visita como Botox de manera que ya sabemos lo que se va a hacer, aunque posiblemente o no el paciente no se va a hacer aquello que ha dicho hacerse, pero ya tenemos alguna relación. En otros casos, como medicina general, pues el paciente no dice lo que se va a hacer, con lo cual podemos tener un acto médico a facturarle al paciente simplemente por la consulta y luego añadirle pues los distintos actos que le vamos a facturar en función de lo que el paciente se va a hacer. Si por ejemplo nosotros somos un dentista, por ejemplo, puede ser que el paciente venga a una revisión, tengamos un precio determinado para la revisión y en esa misma visita médica al paciente pues le hagamos un empaste, es decir, podemos tener actos médicos añadidos, pero sí que es verdad que en Ofimedic pueden hacer ese vínculo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, como hemos dicho antes, a cada tipo de visita que nosotros demos a un paciente, en Ofimedic le podemos vincular una serie de actos médicos que le vamos a facturar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que definir todos los actos médicos que vamos a facturar al paciente, tanto de privados como de compañías. En administración, servicios y artículos tienen configuradas todas las tarifas con todos los precios bien que van a facturar para cada acto médico, tanto de compañías como de privados. Yo voy a seleccionar aquí algunos de actos de privados para verlo más claro. Yo puedo decirle que, por ejemplo, en ginecología, bien, para una consulta normal la vamos a vender a 60 euros. Bien, podríamos buscar, por ejemplo, un grupo de oftalmología, bien, que tenemos por ejemplo por aquí, y yo decirle que cada vez que haga una consulta de oftalmología, la primera consulta la voy a vender a 100 euros. Bien, esto lo que implica es que tenemos actos libremente y cuando vayamos a una visita de un paciente le podemos vender esos actos. Lo que sí que podemos hacer es que para cada tipo de cita que nosotros configuramos para dar de alta en la agenda, que los tenemos aquí cuando los configuramos, vamos por ejemplo aquí a la visita de evolución, bien, que la tengo dada de alta, cada tipo de cita veremos que tenemos una pestaña denominada servicios y artículos, donde nosotros nos aparecen todos los actos médicos que tenemos y nosotros podemos indicarle qué acto médico automáticamente se cargará. Por ejemplo, si esta visita es de oftalmología, automáticamente se cargará un acto de 100 euros. Si es de dermatología, se cargará un acto de 25 euros. Si es la misma de ESLAS y de obstetricia y ginecología, se cargaría este. Podemos poner uno, podemos poner varios. Yo podría decirle, por ejemplo, aquí vemos que si está para una visita de evolución que sea de ESLAS, se cargarían estos dos actos. Eso significa que automáticamente lo que hará será
cargarnos en su factura esos actos. De hecho, no es en su factura, es en su movimiento contable acerca como venta de esa visita, porque luego podemos añadirlos o podemos quitarlos. Pero con eso lo que estamos haciendo es una proyección acerca de qué acto médico se le facturará en cada tipo de visita. No solo es útil para que luego lo podamos volcar, sino que también podemos hacer una previsión. Es decir, en función de las citas que tenemos en la agenda futuras y el tipo de visita que va a tener, como ese tipo de visita a su vez tiene unos actos médicos, nosotros vamos a poder conocer el volumen de ingresos que tenemos previstos de realizar en determinadas fechas. Bien, sencillamente con esto ya es muy sencillo. Como veremos, cuando nosotros damos de alta una cita a un paciente, esta cita en cuestión no implica, aquí veremos que hay una pestaña que pone ventas y cobros, y cuando nosotros vamos a ventas y cobros, que es lo que vamos a vender a cobrar, el sistema automáticamente ahora nos preguntará si queremos cargar el acto médico que yo le tenía vinculado. Es decir, yo le tenía vinculado, como hemos visto, tenía vinculado que para la visita de tipo evolución se cargara este tipo de consulta. Bien, ¿qué es lo que le íbamos a facturar? No lo voy a hacer, pero lo podríamos hacer, bien, de manera que él automáticamente ya nos lo cargaría para que solo tuviéramos que cobrarlo. Le voy a decir que no, de manera que aquí ya no aparece. De todas maneras, desde aquí lo podríamos cargar manualmente este u otros. Luego lo veremos. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente viene a la consulta, entendemos que como está este acto médico, perdón, no lo cargamos en el momento porque el paciente no ha venido, con lo cual nos estaría dando una venta irreal. Es decir, este acto se cargaría en la lista de ventas como una venta realizada y realmente no se ha hecho esa venta. ¿Qué podríamos hacerlo? Porque realmente lo que nos vale es la factura, eso no deja de ser una previsión. Pero por un sistema de tener un poco controladas las ventas, no sería lo más oportuno. Veremos que Nofemedic también tiene la posibilidad de moverlo a la sala de espera o a consultorio. Lo mismo hace el sistema. Cuando lo movemos a sala de espera o consultorio, entendemos que el paciente ya ha llegado, con lo cual es aquí donde el sistema nos va a preguntar directamente si lo que queremos es cargar ese acto médico, de manera que automáticamente el sistema ya nos lo va a cargar. Como vemos, el paciente nos lo ha movido a la sala de espera, que nos aparece en verde y nos indica el tipo de visita tiene servicios asociados. ¿Desea importarlos? Si le decimos que sí, automáticamente nos lo vinculará. Si le decimos que no, no nos lo vinculará. Le voy a decir que no porque veremos las distintas formas con las cuales tienen para ejecutar esta opción. Eso significa que como venta, automáticamente ya aparecería. Bien. A partir de aquí, con esto ya tenemos el control de ese vínculo entre el acto médico y la venta directamente desde la visita. Vamos a suponer que ahora es el médico el que lo quiere hacer, con lo cual vamos a acceder a la historia médica de esta paciente desde cualquiera de las opciones que tengamos, y como esta paciente tiene consulta hoy, se nos va a abrir la historia médica. Bien, se va a abrir la historia médica independientemente que tenga consulta o no, pero hay una pestaña que lo identifica, ahora la veremos. Bien, cuando se abre la historia médica, aquí nos indica que tiene una nota pendiente para que lo sepamos. Y como saben, en la historia médica yo hago un breve resumen. En la parte superior tenemos los datos del paciente generales, ¿ven? Compañía de seguro, referencia, quién es, si queremos acceder a su ficha de filiación, el médico accede a su ficha de filiación para ver quién es y ver los datos del paciente, etcétera, etcétera. Bien, y también a partir de aquí vemos la primera anamnesis, que esta es la primera pantalla que nosotros estamos visualizando acerca del paciente con aquella anamnesis general que es útil para todos y cada uno de los médicos para que la tengan en cuenta, con observaciones, etcétera, etcétera. Bien, luego tenemos lo que es la historia médica, que ahora la veremos, donde nosotros tenemos reflejado todo el conjunto de actos médicos que se le han hecho al paciente. Aquí tenemos toda la historia médica del paciente, con todas las visitas, tratamientos, hojas de antecedentes, documentos, todo lo que le hemos entregado al paciente. Aquí lo vemos de una manera ordenada por fecha, que esto lo podemos cambiar, y tenemos el campo, el tiempo que ha transcurrido, el tipo de actuación, el nombre de la actuación, el facultativo, si pertenece a un episodio, el tipo de atención, si está realizado, la fecha en la cual está realizado y las observaciones. De manera que al pulsar sobre cada uno de los registros nos aparece el documento en cuestión y lo que escribimos en su momento para cada una de las fichas que nosotros teníamos generadas. Este tipo de actos médicos que tenemos aquí, que es todo su curso clínico, se nutre principalmente de las visitas en agenda, dado que la visita ya es un curso clínico y nosotros podemos escribir cualquier texto en la visita para ver la evolución. Pero a partir de aquí nosotros podemos crear tipos de actos médicos. Los más habituales son generar tipos de tratamiento y tipos de diagnósticos, pero por ejemplo podemos crear informes, podemos crear pruebas, podemos crear recetas, podemos crear preoperatorios, podemos crear anotaciones. Cada una de estos registros que vamos añadiendo, por ejemplo, si el paciente nos ha llamado un día por teléfono, pues podemos indicar aquí, nos ha llamado por teléfono
y dice que le duele mucho. Bueno, a partir de aquí podíamos exponer, de manera que esto para nosotros es importante registrarlo porque queremos que forme parte de su curso clínico y el médico igual le ha atendido verbalmente al paciente y lo quiere quedar registrado. Esto automáticamente cuando se grabe, bueno, aquí nos obliga a identificar la fuente, si es teléfono, WhatsApp, el que sea, le voy a decir que es teléfono. Tenemos que poner el facultativo. Yo he accedido al usuario con un usuario que no es facultativo, con lo cual, pero es administrador, con lo cual puedo hacerlo, pero me obliga todo el rato a poner el facultativo, como ahora veremos. Si el facultativo ya ha accedido con una clave y es facultativo, este valor ya se lo pondrá por defecto porque ya lo identifica como tal. Y lo guardo. Como veremos ahora, este registro se me queda aquí grabado conforme el día 18 del 5 tiene una anotación. En este caso tiene una visita donde yo no he escrito nada aún y aquí tengo una anotación que el paciente me ha llamado por teléfono. Bien, pues aquí nos va quedando reflejado. Si yo le quiero dar un informe, puedo venir aquí a informes y aquí me aparecerán los informes que tenemos disponibles, de manera que yo puedo generar cualquier tipo de informe que yo tenga. Pues voy a generar el informe básico que tengo aquí definido, me aparecerá el documento de informe básico, que son informes y documentos que cada uno puede tener predefinidos, de manera incluso con campos de textos para que cada uno ya pueda cumplimentarlos y solo tenga que añadir lo que tenga que añadir. Bien, estos tipos de informe, tipos de documentos se almacenan siempre posteriormente, ahí se definen primeramente en la sección de administración tipos de informe, igual que los tipos de ya lo diré, de tratamientos, de exploraciones, etcétera, etcétera. Todos se predefinen previamente con el protocolo y el formato que cada uno tiene. Estos documentos quedan guardados aquí en la historia y como veremos aquí me queda grabado que el 18 del 5, además de la visita a la anotación, tiene también un informe que es el que estoy visualizando aquí. Que este informe también, si quisiéramos, lo podríamos enviar por email. Si al final le quiero enviar este informe por email, se lo envío por email al paciente. Aquí puedo generar mi plantilla, bien, que se guarda cada una la última vez que tengo, la puedo configurar en formato HTML, etcétera, etcétera, y automáticamente incluso adjuntar un archivo, incluso enviarlo con una clave protegida para que el paciente se le envíe con la clave, para que cuando lo recibirá dos mails, un email con el archivo protegido y el otro con la clave. Bien, también podríamos publicarlo en su entorno de cita online. Tenemos el entorno de cita online y cada paciente puede estar dado de alta en su entorno donde él se autentifica con su login y su password. Si esto lo enviamos, en el momento de publicarlo, el sistema nos preguntará cómo queremos comunicarle al paciente que le hemos enviado ese documento. Con lo cual lo podemos hacer por SMS o por email, por ejemplo, y nos aparecerá otra plantilla con el enlace que nosotros indicaremos para que el paciente vaya a su entorno de cita online y lo descargue. Bien, como él allí ya tendrá sus credenciales, pues directamente accederá a ese entorno y verá sus documentos publicados. Esto no solo corresponde al tipo de informe, sino que lo podemos hacer con cualquier cosa, con una receta, con una factura, con una propuesta de tratamiento, con cualquier cosa se la podemos enviar por email o publicarlo en su entorno. Al fin y al cabo, repito, esto va quedando registrado así. Bien, todo esto no tiene nada que ver con la facturación, pero ahora para que vieran cómo pueden gestionar la historia médica. Ahora bien, para simplificarla, dado que durante el día de hoy tiene una visita, nosotros podríamos venir aquí, si el médico quiere trabajar, abriría la visita en cuestión y desde aquí escribiría el texto. Bien, este formato, este tipo de visita, que es una visita de evolución, tiene esta plantilla. Además de que cada tipo de visita puede tener asociados unos actos médicos que le vamos a facturar, puede tener su plantilla para que el médico ya directamente escribe sobre ella. Esta plantilla puede tener textos fijos y campos de textos para que pueda seleccionarlos, que son los hipervínculos, que se explican en otros vídeos. Yo no lo voy a rellenar desde aquí y lo voy a explicar de una manera más sencilla. Veremos que aquí tenemos una pestaña que pone visita 18 del 5. Visita 18 del 5 a las 18:30 nos aparece porque el paciente tiene hoy una visita médica. Entonces el médico vendrá aquí. Como veremos aquí nos aparece la misma plantilla que nos aparecía en el otro lado. Bien, nos aparece aquí más pequeñita y desde aquí nos aparece más pequeña porque este formulario es más pequeño. Si quisiéramos abrirla de manera completa, iríamos a esta opción y veríamos el documento de una manera más completa. Yo voy a utilizar el sencillo y a partir de aquí el médico podría escribir lo que quisiera, que sería su curso clínico, que sería lo que grabaríamos en la visita. Este curso clínico quedaría grabado en la visita. A partir de aquí, ¿qué puede hacer el médico también? Puede acceder y, como veremos aquí, le podemos añadir un diagnóstico. Este diagnóstico lo podíamos añadir también, recordemos, desde aquí, añadiendo diagnósticos, podía añadir tratamientos o podía añadir recetas. Pero para mejorar la velocidad de trabajo del médico, el médico, ¿qué es lo que hará? En primer lugar, cuando abra la historia y hacer una lectura rápida, accederá a la anamnesis general, leerá la anamnesis general, accederá a la historia para ver
qué se le había hecho al paciente, que lo podemos ver aquí de manera organizada por fechas, o por ejemplo podíamos ver, déjame ver qué tratamientos le hemos hecho a este paciente, pues veo aquí y aquí vería todos los tratamientos que le hemos hecho al paciente con las fichas pertinentes. O qué recetas le he dado, pues buscaría recetas, en este caso no tengo recetas. O qué, por ejemplo, intervenciones le he hecho, pues aquí la vería. O qué informes le he entregado. Es decir, yo desde aquí fácilmente, o cuántas veces ha venido y qué he escrito yo cada vez que ha venido el paciente, pues desde aquí lo podríamos ver fácilmente. Que hay varias formas de verlo, podemos ampliarlo para verlo más grande, más pequeño, cambiar el tipo de letra, buscar cualquier tipo de texto escrito en cualquier ficha para que nos lo localice. Bueno, tienen muchas maneras para localizar la información. Pero para simplificarlo, aquí veríamos un resumen de qué es lo que se ha hecho el paciente para tener un poquito en constancia de a qué nos ha venido anteriormente el paciente. Luego iríamos a la visita, escribiríamos el texto médico y si desde aquí quisiéramos darle un diagnóstico, solo desplegando aquí esta opción, podríamos desde aquí, nos mostraría todos los tipos de diagnóstico que tenemos dados de alta, que desde aquí lo podríamos buscar. Si yo, por ejemplo, busco aquí escribo cualquier texto, como veremos, he escrito PS, me busca todos los diagnósticos que tiene la cadena PS. Yo lo selecciono, me aparece esta ventana para que yo lo confirme. Bien, aquí puedo añadir las observaciones que yo considero oportunas y automáticamente, ¡pum!, este diagnóstico ya se me ha creado. Como veremos, lo tenemos aquí, diagnóstico acromatopsia. Incluso si vamos a la historia médica, veremos que en diagnósticos ya me aparece el diagnóstico de acromatopsia. Perdón, yo no soy médico y a veces me cuesta un poco. Lo mismo podía ocurrir con un tratamiento. Si yo voy a este paciente y le hago un tratamiento, pues por ejemplo, imaginemos de Botox, lo que hará será abrirme la ficha del que tengo predefinida para el tratamiento de Botox, desde la cual yo podré escribir, dibujar, porque es un tipo de ficha que yo tengo definida. Como veremos, lo veremos más pequeño. Y a partir de aquí yo escribiré, marcaré, pondré los textos que yo considere, las marcas, etcétera, etcétera, para que la ficha ya quede, el dibujo ya quede correcto. Añadiré mis observaciones si las considero oportunas y las guardaré. Como veremos, aquí a la izquierda ya me dice que hoy, durante el día de hoy, ¿qué le hemos hecho a este paciente? Este curso clínico le hemos dado un diagnóstico de acromatopsia, le hemos hecho un tratamiento de Botox y también le hemos hecho un informe. Lo mismo podríamos hacer con la receta. Si nosotros queremos ahora darle una receta, podemos venir aquí y aquí podemos tener nuestros tipos de receta generados, que también se crea en administración la configuración de los tipos de receta. Si yo hago una receta de psoriasis, veremos que aquí ya me aparece el tipo de receta que yo tengo previsto para la psoriasis, con lo cual este tipo de receta, bien, yo la puedo complementar. Oye, para este el tratamiento es de 12 horas y tiene que tomar una cada hora, lo que sea. Bien, con lo cual esta receta ya la tengo grabada. A partir de aquí, esta receta la puedo guardar y también la puedo enviar por email, como habíamos visto antes, con lo cual se la mando por email al paciente. Se la puedo mandar de tres maneras: con el formato tradicional, que es una hoja en DIN A4 o en DIN A5 según la configuren, con la receta tradicional, con la receta electrónica o con la receta XML, que si es una receta electrónica utiliza el documento que le han entregado en su Colegio General de Médicos, y la receta electrónica con XML le descontará un código de barras. Es decir, lo que pretende es que ya llegue la receta con el formato oficial. Esto se explica en la configuración del sistema de recetas. En cualquier caso, yo no lo voy a enviar, pero desde aquí ya puede imprimirlas. ¿Ven? Con lo cual, a su vez, nos queda aquí grabado, como veremos, que aquí tiene recetas y tiene una receta. ¿Ven? Que nosotros, si la podemos ver, lo único que hacemos es pulsar sobre encima y vemos la receta. Si a su vez volvemos a la historia médica, veremos que aquí nos aparece en la sección de recetas que tiene una receta de hoy. Si nos vamos a todo, veremos todo lo que hemos hecho al paciente hoy. Hoy le hemos dado un informe, le hemos hecho este diagnóstico, tiene un tratamiento de Botox, nos ha llamado por teléfono, le hemos dado una receta y ha venido a una visita médica. Es decir, con estas dos pestañas, principalmente con esta, resumimos toda la actividad que ha hecho el paciente durante el día de hoy. Con lo cual el médico esto lo utiliza para consultar la actividad generada, y con esta lo que genera es la actividad del día, que se basa principalmente en crear curso clínico, en añadir diagnósticos si lo cree oportuno, añadir tipos de tratamiento si lo considera oportuno y crear recetas si la considera oportuna, que son los 4 conceptos que por regla general realiza cualquier médico en cualquier historia médica, ya sea 1, 2, 3, 4, 5 la combinación. Si quisiera desde aquí añadir más actos, también puede aquí acceder a crear actuación y añadirlos, que son los mismos que nos aparecerían en la otra opción para añadirlos. Es decir, esta opción es como consultar un histórico y que también nos lo permite general, y esta opción lo que nos permite es gestionar la del día en cuestión e ir añadiendo lo que le hemos hecho ese día. Aquí nos mostrará solo lo que le hemos hecho ese día y aquí nos mostrará lo que le hemos hecho siempre.
Bien, si tenemos imágenes también podemos acceder a multimedia y desde aquí adjuntar PDFs, adjuntar imágenes, etcétera, etcétera, que esto es lo que podemos ver en otros vídeos. En cualquier caso, lo que queríamos explicar en este vídeo, más que la historia médica, que nos hemos extendido un poquito, era que nos hemos olvidado de la venta. Hemos dicho que esta visita médica que teníamos aquí, que era de un tipo evolución, que nos indica aquí, está sujeta a un cargo, que anteriormente nos ha preguntado cuando queríamos mover el paciente a la sala de espera si queríamos cargar ese acto, que era aquel acto de oftalmología por defecto. Bien, como me lo has dicho que no, cuando el médico va a la opción de ventas, aquí se lo vuelvo a preguntar. Como aún no se lo hemos importado, el sistema nos pregunta, oye, este tipo de visita de evolución tenía un acto médico asociado que se denominaba primera consulta de oftalmología. ¿Quieres importarlo? Porque nadie lo ha hecho todavía. Si yo le digo que sí, este acto automáticamente ahora se va a vincular, con lo cual ya lo tenemos. Pero ahora el médico desde aquí lo podría quitar, porque puede considerar este no, o podría añadir que durante el proceso le hemos hecho más algo, alguna cosa más. Mira, pues le hemos hecho una, da igual, una segunda consulta. Bien, es para que lo vean. Y desde aquí lo marca. Podría hacer, voy a moverlo un poco porque no lo ven en este formato. Bien, para que lo vean. Puedo desde aquí, sigue sin aparecer, a ver si conseguimos que nos aparezca. No, pues no van a aparecer. Pero aquí disponen de una opción, bien, que no se visualiza en la pantalla aquí en mano derecha, para que pueda seleccionar uno o varios actos, de manera que si yo voy seleccionando actos, veremos que automáticamente estos actos se van cargando directamente en la consulta. Bien, si yo aquí selecciono este otro de aquí, veremos que automáticamente ya se van cargando. ¿Eso qué significa? Que este acto era el que por defecto se cargaba y estos son los que el médico ha añadido posteriormente. Una de las mejoras que tenemos en mente y que va a venir en breve es que también van a poder asociar, igual que estamos asociando actos facturables a los tipos de cita, también los van a poder asociar a cada tipo de diagnóstico, incluso a cada tipo de tratamiento. De manera que cuando apliquen un tratamiento al paciente, ¡pum!, automáticamente, igual que el asociado al tipo de visita, también tendrá la posibilidad de asociar un acto. De manera que tendrán más puntos, pero esto en la versión 7.4 aún no está. Bien, hasta aquí es muy fácil. El médico también podría consultar las ventas si tiene los permisos pertinentes y desde aquí todas las ventas, visualizará todas las ventas realizadas al paciente para que sepa su histórico. Bien, con todo lo que se ha hecho, repito, siempre y cuando tenga los servicios permitidos. Con lo cual aquí ya aparece incluso si están pagados o no están pagados. Como vemos aquí aparecen estos en blanco porque no están pagados y estos de aquí porque están pagados o pagados parcialmente. Como vemos, el médico puede consultar las ventas o ver las ventas del día que ha provocado. Hasta aquí el médico no tiene nada más que hacer. Sencillamente se va a la opción de guardar y cerrar la historia médica y ahora le pregunta si lo quiere poner en administración o finalizarla. Por ejemplo, si la ponemos en administración, que es más interesante, en la agenda nos aparecerá de color rojo para que desde recepción automáticamente vean que tiene unos actos pendientes y que los vamos a facturar. Vamos a ver cómo se refleja esto ahora en la historia. Bien, y como vemos, la visita médica de este día, vemos que nos aparece con un rojo, que nos está indicando que tiene unos actos. Desde recepción, cuando el paciente salga, como verá que está en rojo, lo único que tendrán que hacer será abrir la visita y automáticamente desde aquí ya nos dice que el saldo son 281 euros porque nos debe dinero, y cuando vamos a la opción de ventas cobros nos va a indicar todos los actos médicos que venían por defectos configurados en el tipo de visita y los que el médico ha cargado. Como vemos aquí tenemos la primera consulta que venía por defecto y los dos actos médicos que ha añadido el paciente. El facultativo, perdón. Con lo cual desde recepción lo único que tienen que hacer es cobrarlo, venir aquí y desde aquí acceder a la opción de cobrar. Veremos aquí, bueno, este paciente porque nos debía dinero de otras fechas, he utilizado un paciente de ejemplo, yo le voy a decir que no y le voy a decir que solo quiero cobrar los actos de hoy. Bueno, esto está hecho porque podemos vincular los cobros con determinadas ventas. Yo le he dicho que me cobre solo estas 3 ventas, me va a pagar en Visa, en efectivo, en el sistema que yo quiera y ya está. Sencillamente el sistema ya queda vendido y cobrado. Si ahora quisiéramos darle una factura al paciente, accedemos aquí, le indicamos si quiere emitir factura y el sistema automáticamente ya nos va a hacer la factura. Como vemos ya nos aparece la factura en pantalla, que la factura, al igual que el mismo, podríamos nosotros ahora, si quisiéramos, imprimirla para dársela, o la podríamos enviar por email también o publicársela, de manera que en cualquier momento nosotros podemos determinar si el paciente, pues mira, diga que no quiero gastar papel, o mándemela por email, la puedo mandar desde aquí, o incluso podríamos ir en cualquier momento a la lista de facturas general y desde allí pues decir, yo las voy a enviar cada día al final del día, o cada semana al final de semana. Pues desde allí vamos, seleccionamos las
las facturas y automáticamente el sistema nos las enviará por email de manera masiva. Y este es el sistema principal que tiene Ofimedic, bueno, aquí le podemos decir que finalizar, para generar ese vínculo entre lo que son las visitas médicas, los actos facturables y la gestión en la historia médica. Se puede hacer de manera muy simple o se puede complicar. Para nosotros desde Ofimedic recomendamos que se asocie un acto médico a cada tipo de visita médica, uno o varios, porque es el acto predefinido, de manera que automáticamente cuando el paciente venga ya lo movamos y el médico tenga que hacer poca cosa, porque si este acto médico que hemos dicho antes, que está vinculado al tipo de cita, lo aplicamos en el momento de que es de recepción, se le da el movimiento de pasar a la cita a la sala de espera o a consulta, el médico en la historia médica ya lo tendrá cargado y él lo único que tiene que hacer es o bien certificar que ese acto médico es el que realmente corresponde, porque lo que decíamos antes, igual ese acto médico no corresponde porque vamos a hacer otro tratamiento, o bien añadirle otros, para que desde recepción lo único que tengan que hacer es cobrarles y no tengan que seleccionar. Esta selección de los actos médicos por parte del facultativo en la historia también es útil principalmente si utilizan comisiones, porque siempre pueden decir que es el médico el que ha seleccionado el acto, con lo cual no ha habido una equivocación de comunicación entre el personal de recepción y el médico en el momento de indicar ese acto. También informar, que antes no lo hemos explicado, que ese proceso de información cuando estamos en la historia médica acerca de qué actos tenemos que cobrarles, el médico también lo puede escribir. Veremos que cuando yo estoy en la historia médica y nos vamos a la opción de ventas, aquí tenemos un campo que pone observación cargos. Si el médico aquí no hubiera seleccionado ningún campo y hubiera aquí escrito, pues por ejemplo, oye, cobrarle una primera consulta y hacerle un 30% de descuento por cualquier cosa, en el momento de esto de guardarlo, cuando nosotros accedamos directamente a la agenda, veremos que al abrir la visita y la persona de recepción tenga que generar el cobro, en la pestaña de ventas cobros ya nos aparece ese texto que el médico ha escrito, con lo cual la persona de recepción ya puede decir, venga, pues aquí me ha dicho que le tengo que vender una consulta de tal tipo, pues vengo aquí esa persona y selecciona la consulta de tal tipo que hemos dado de alta en la sección de servicios y artículos. Bien, y ese es un poquito el proceso de selección que hemos comentado al principio. Este vídeo, como ha sido muy largo, puede ser un poquito complicado porque me he parado un poquito al detalle a explicarlos, pero insisto, si cumplimentan los tres pasos, que es el primero dar de alta los tipos de servicio, el segundo es dar de alta los tipos de visita y a cada tipo de visita vincularle el servicio que se le va a facturar, verán que luego posteriormente la gestión es mucho más sencilla y solo tienen que decidir si va a ser la persona de recepción la que va a determinar esos actos por defecto y qué actos el médico tiene que añadir cuando haga cada tipo de consulta. A partir de aquí todo les va a resultar mucho más fácil.